Esto es Culturama. Vicente Leñero nació 9 de junio de 1933. Una de las figuras más destacadas de la literatura, el periodismo y el teatro mexicano contemporáneo. Autor de obras fundamentales como Los albañiles, El Evangelio de Lucas Gavilán y numerosas piezas teatrales, Leñero construyó una trayectoria marcada por la observación crítica de la realidad mexicana. Su trabajo renovó la narrativa nacional y contribuyó a acercar el periodismo, la literatura y las artes escénicas a nuevas generaciones. Además de su labor como escritor, Vicente Leñero dejó una profunda huella en el periodismo cultural y de investigación. Su capacidad para documentar historias, recuperar voces y transformar hechos reales en relatos memorables demostró que la memoria colectiva es una de las materias primas más valiosas para la creación artística. Esta reflexión coincide con el Día Internacional de los Archivos, celebrado cada 9 de junio para reconocer la importancia de los documentos y registros que preservan la memoria de las sociedades. Los archivos resguardan testimonios, fotografías, cartas, periódicos, grabaciones y documentos que permiten reconstruir la historia y comprender el presente. La trayectoria de Vicente Leñero nos recuerda que detrás de toda gran historia existe una memoria que debe ser conservada. Los archivos no son únicamente depósitos de documentos, son espacios vivos donde habitan las huellas de nuestra cultura, nuestras exposiciones artísticas y nuestras transformaciones sociales. Con el gusto de todas las tardes, les saludamos a través de Radio Televisión Mexiquense. Estamos listos para acercarte toda la información acerca del arte y la cultura. Gaba Cabral, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Daniel Ruiz, con toda la energía justo para este día 2 de la semana, en donde coincidimos con este 9 de junio, en donde estaremos cumpliendo 4 meses de Culturama. Entonces se ha puesto buena la aventura para recorrer los sitios más emblemáticos que guardan historia, pero también estas exposiciones que conectan increíble con el presente, un poco también para ya ir abordando el futuro. Muy bien, y vamos a archivarlo, así como veíamos la importancia de los archivos. Más adelante vamos a precisarles la información del que tiene que ver con el Estado de México. Está justamente en el Centro Cultural Mexiquense. Sí, y ustedes saben que semanalmente, para quienes acaban de ser parte de este grupo, de este colectivo acá en Culturama, planteamos una pregunta que nos dará muchísimo gusto leerlas y leerlos en nuestras redes sociales. Y la pregunta de esta semana, a propósito de todo este ambiente mundialista, es ¿qué obras artísticas relacionadas con el fútbol conoces? Hemos abordado diferentes disciplinas y también ahí en las redes sociales nos pueden dejar un ejemplo, la fotografía, alguna selfie también que le dé este motivo a nuestro sondeo semanal. Nos dará muchísimo gusto saber de ustedes. Y por supuesto también la idea es que recorramos juntos este trayecto. Vamos a tener por supuesto las entrevistas, los reportajes y todo lo que le da un sentido diferente a la semana acá a través de Culturama, pero esto no sería posible sin la retroalimentación que llega desde cualquier punto de los 125 municipios mexiquenses. Y quiero aprovechar para presentarles a Rafael Ortiz. ¿Cómo estás, Rafa? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto, Daniel. Gracias por la invitación. Él es acuarelista. ¿De qué municipio del Estado de México? De San Mateo Atenco. ¿Te dedicas completamente a esto? Me dedico 100% a la acuarela, así es, a la pintura. ¿Cómo te acercaste a ello? Bueno, pues yo creo que el primer acercamiento viene y parte desde niño, pero lo retomo posteriormente en la preparatoria y hasta el día de hoy, bueno, me dedico al 100%. Gracias, Rafa. Va a estar con nosotros a lo largo del programa. Vas a empezar una obra desde cero y la idea es que la puedas terminar antes de que concluyamos. ¿Qué vas a hacer, Rafa? Voy a trabajar una escena del Nevado de Toluca y como bien lo dice Daniel, vamos a buscar lograr en tiempo récord una pieza aquí con ustedes. Bueno, pues te dejamos trabajar, vamos a seguir en el programa y estaremos viendo tu avance, Rafa. Muchísimas gracias. Regresamos contigo, Gaba. Gracias. Gracias, Dan. Rafa, bienvenido. Por supuesto, siempre es increíble pues ampliar acá el ejercicio de la creación en vivo y también ahí conocer más sobre el proceso de cada uno de los artistas, que igual esta puede ser, Dan, la primera de muchas, conocer el behind, ¿no? Todo lo que sucede. Y agradecemos a Artemisa Florería, de nuevo, por este par de increíbles arreglos que tenemos acá en el set de Culturama. Para quienes nos están viendo en radio, en @Artemisa Florería, ustedes pueden tener más información.
y ya decíamos ahí que hemos tenido pues diferentes, bueno, muchos adjetivos, ¿verdad? Para las que el par también de estos obsequios que tuvimos acá en el set, nuestras flores, ya vamos adquiriendo ahí nuevo catálogo. Ya floral. estamos familiarizando, estamos aprendiendo, además muy contentos. Sí, muchísimas gracias, Artemisa Florería. Y compartir con ustedes una noticia, Gaba, que vino a mover un poco a la comunidad cultural en general, artística, pero también vecinal en un lugar de la Ciudad de México, porque hubo indignación, ya que la casa de quien fuera el poeta Ramón López Velarde se estaba proponiendo, imagínate, que se convirtiera en un cabaret. Esta es una residencia considerada patrimonio cultural urbano de la Roma, porque fue un espacio, el primer espacio cultural en la colonia, fue inaugurada en 1991. La instalación de un cabaret, por supuesto, generó incomodidad y rechazo. Los vecinos desaprueban esta propuesta porque han luchado durante años contra los giros negros. Y pues bueno, en algún momento el predio fue expropiado para generar un centro cultural en homenaje al poeta zacatecano Ramón López Velarde, quien falleció en uno de los departamentos de este inmueble, y su vocación siempre ha sido cultural. Afortunadamente la jefatura de gobierno salió ya a decir que no se va a cambiar la vocación del espacio y que seguirá siendo dedicado a la parte cultural. Y por otro lado, esto es como pregunta de examen, Dan. ¿Ustedes sabían qué zona arqueológica es la segunda más visitada y que por supuesto la tenemos acá en suelo mexiquense? Pues hablo de Teotihuacán, después de Chichén Itzá. Es una de las zonas increíbles que tenemos acá en el Estado de México y pues se trata del Museo de la Grandeza Teotihuacana, que reabre sus puertas después de 20 años. Destaca datos de esta zona como uno de los centros urbanos más importantes de Mesoamérica, que tuvo 250,000 habitantes y una extensión de 22 kilómetros cuadrados, y entre las 174 piezas que exhibe, 150 se muestran por primera vez. Hay una pelota de hule de la cultura olmeca de más de 3,500 años, y la intervención de mejoras para esta reapertura incluye, por supuesto, otros 2 museos de sitio, el de la cultura teotihuacana y el de murales teotihuacanos, además de taquillas nuevas, piso de cemento donde antes solo había tierra y detectores de metal en el acceso. Si ustedes requieren más información, pues ya pueden buscarlo como Museo de la Grandeza Teotihuacana. Y la siguiente nota, más que informativa, lo que pretendemos es que sea una invitación para que vayas al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, conocido también como MUCA, porque tiene, entre otras exposiciones, una que se llama El Espacio Vientre, de Delcy Morales, que es una artista colombiana de las más reconocidas en la escena internacional, cuya obra reciente ha derivado en intervenciones volumétricas de sitio, una suerte de, digamos, de pervención del land art y del minimalismo. Esta obra inició como un ejercicio pictórico a partir de experiencias con la tierra, el color, la piel y la violencia en Colombia, y digamos que se desbordó en instalaciones y obras de sitio específico que plantean una reflexión sobre el arraigo y la experiencia del territorio. Al final es una experiencia que involucra tanto a la vista como al olfato, el oído y el tacto, provocando en los espectadores una experiencia tanto sensorial como mística y trascendente. En algunas de las imágenes que vemos en pantalla, y para la gente de Radio Mexiquense les comentamos que es un espacio, digamos, que forma circular dentro del museo, y así como vieron las imágenes o las que describimos, está como lleno de tierra. Es una cosa espectacular, muy contemporánea, muy contemplativa. No se la pierdan. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo está en el Centro Cultural Universitario, justamente allá en la UNAM, en Tlalpan. Y para finalizar, Annie Leibovitz, esta increíble fotógrafa estadounidense, está de nuevo acá en México, quien ha fotografiado a grandes futbolistas desde David Beckham, también Cristiano Ronaldo, una trayectoria desde el Mundial del 86 en México. Pues esta exposición que está en el Museo Nacional de Antropología, que se titula Fútbol 2026, Annie Leibovitz, pues plantea justo esta nueva conversación para conectar con el trabajo que tuvo en 1986 acá en México, y pues tradujo en una serie de 13 fotografías concebidas a partir de 3 ejes: el hombre, la pelota y la tierra,
con escenarios en zonas arqueológicas. Ya mencionábamos Chichén Itzá, también Teotihuacán, acá en el Estado de México. Estará pues en diferentes espacios, en Hidalgo, y la idea es que, por supuesto, pues generemos esta experiencia, que hay muchos que ya están con ese conteo, con todo lo que ocurrirá esta semana con la inauguración. Solo algunos. Es el momento en el que el mundo se divide en dos, ¿no? Quienes estarán muy pendientes y quienes dirán, seguiré mi vida normal. Sí. Bueno, y como sabes, Gaba, la talla en madera es una de las artesanías más antiguas en nuestro país, en el antiguo México, ya que desde la época prehispánica se elaboraban tanto instrumentos musicales, objetos rituales, y con el paso del tiempo ha ido evolucionando. Con la llegada también de los españoles cambió un poco la intención de trabajar la madera y sobre todo se hacían figuras religiosas. En fin, ha habido toda una evolución. Vamos a conocer un poco más del trabajo en talla en madera. La talla de madera en México va mucho más allá de una técnica artesanal. Es una manera de preservar la memoria de los pueblos. Sus raíces se remontan a la época prehispánica, cuando diversas culturas esculpían figuras ceremoniales, utensilios y símbolos religiosos en distintos tipos de madera. Con la llegada de los españoles, esta tradición incorporó nuevas herramientas, estilos y temáticas, dando origen a una expresión artística que fusiona la herencia indígena y europea. A lo largo de los siglos, la talla de madera se convirtió en una de las manifestaciones artesanales más representativas del país, desde imágenes religiosas, muebles decorativos, hasta máscaras festivas y figuras fantásticas. Cada pieza refleja la identidad de la comunidad que la produce. Entre las principales entidades dedicadas a esta tradición destacan Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas y el Estado de México. En Oaxaca, los alebrijes de madera tallada elaborados en localidades como San Martín, Tilcajete y Arrazola han alcanzado reconocimiento internacional por sus formas imaginativas y sus vibrantes diseños pintados a mano. En Michoacán, sobresalen las máscaras utilizadas en danzas tradicionales como la danza de los viejitos, cuidadosamente talladas para representar expresiones y personajes emblemáticos. En Guerrero, especialmente en comunidades de la región de Taxco y Chilapa, se elaboran muebles, baúles y figuras decorativas con técnicas heredadas de antiguos talleres artesanales. Por su parte, en Chiapas destacan las esculturas y utensilios de madera trabajados por artesanos indígenas que conservan métodos tradicionales de tallado y acabado. En el Estado de México, municipios como San Antonio y La Isla son reconocidos por la creación de miniaturas y juguetes de madera que evocan escenas de la vida cotidiana y las costumbres rurales. En retrospectiva, la talla de madera representa un puente entre pasado y presente. Estas obras resguardan historias, creencias y formas de entender el mundo. Frente a los desafíos de la producción masiva, los artesanos mexicanos continúan demostrando que cada veta revela el carácter del árbol del que proviene. Cada corte exige precisión y experiencia, y cada figura tallada contiene el legado vivo de una tradición que sigue moldeando la identidad cultural de nuestro país. Se acaban de llegar a esta aventura en Culturama, y para quienes están siguiendo a través de Televisión Mexiquense, nos acompaña Rafa, pues él es artista plástico y nos trae un momento en vivo sobre una increíble postal del Xinantécatl, el Nevado de Toluca, que ustedes podrán ir apreciando conforme vaya avanzando el programa, la manera en la que él va aplicando su proceso creativo a estas alturas. Rafa, toda la buena vibra, qué buena manera de pues hacer un viaje, ¿no? Un salto hasta el Nevado de Toluca en este Culturama. Y para darle seguimiento justo a esta técnica artesanal que combina creatividad, conocimiento del material, y que hemos estado platicando también de la importancia de vincular la naturaleza para convertir este recurso vivo en algo útil, también artesanal, y por supuesto que lleva una vibra muy significativa
y única. Vámonos hasta Malinalco porque Cristian platicó con un maestro que nos va a dar más detalles de cómo es su proceso creativo acá en Culturama. Malinalco es un pueblo mágico, creador y semillero de distintos artistas. En esta ocasión estoy con Yolando Rebollar, mejor conocido como Maestro Yoli. Hola maestro, gracias por su tiempo y la entrevista. Buenas tardes, gracias por venir a Malinalco y venir aquí a hacer una entrevista sobre nuestro arte. Muchas gracias maestro. Platícanos, ¿cómo iniciaste en el arte? Pues es una historia que ya hemos contado 2 o 3 veces, así con algunos compañeros. Y aquí tenemos por tradición el tallado en madera, porque desde niños usábamos resorteras para tumbar mucha fruta que había aquí y hacíamos unas horquetas de madera y les hacíamos figuritas a las horquetas. Entonces eso de tallar madera ya lo traemos así como de generación, pues. Todo inicia como un juego desde niño para hacer las resorteras. Ajá. Y termina en una escultura como la que estamos viendo aquí. Cuéntenos sobre esta escultura que tuvo en primer lugar en un concurso. Es la escultura que trabajé el año pasado para el concurso tradicional que se hace aquí de talla en madera, que ahora ya inclusive se le anexó otra categoría, que es la talla en piedra. Entonces ya tenemos talla no solamente de madera, sino también en piedra. Y bueno, el año pasado participé con esta pieza, que tuvo el gusto de llevarme el primer lugar con esta pieza el año pasado. Muy bonita pieza y muy representativa de aquí de Malinalco, ¿no? Porque aquí se entrenaban a los guerreros jaguares y guerreros águilas, y me parece que también muchas de sus piezas abarcan esos temas, ¿verdad? Sí, en la parte de la escultura me ha gustado mucho trabajar piezas que tengan que ver con lo prehispánico. Me gusta mucho hacer guerreros águilas, guerreros jaguares en diferentes actitudes, ¿no? En diferentes escenas. Y bueno, de repente para el concurso pues se nos da oportunidad de hacer otro tipo de piezas, y bueno, aquí salió, por ejemplo, esta, ¿no? También. Preciosa, maestro Yoli. Tengo la oportunidad de estar viendo sus esculturas y la verdad tiene un trabajo excelente. Maestro, un mensaje para los televidentes de Culturama que les deje aquí en Malinalco. Bueno, pues los invitamos a que vengan a visitar Malinalco y que nos visiten aquí en el mercado artesanal, en donde se exhiben pues la mayoría de las piezas que se hacen en los concursos, que por cierto ya inició el concurso de este año. Ya están por ahí al fondo, ya ustedes vieron, hay troncos que ya están empezando a trabajar, y que bueno, esto concluye en el mes de agosto. La culminación del concurso es la premiación y todo este tipo de cosas. Por ahí antes del 6 de agosto, que es la fiesta patronal aquí, por ahí del 4 o 5 es la premiación de las esculturas que se hacen en este tiempo para esas fechas. Pues felicidades por su trabajo, maestro Yoli, está muy bonito. Gracias, gracias. Anímense a visitar Malinalco, pueblo mágico. Mi nombre es Cristian Flores, en la cámara Ángel Díaz, estás en Culturama. Ahora les presentaremos una entrevista muy particular porque está con nosotros el arquitecto Enrique Méndez, quien es cronista arquitectónico de Jaquic. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa. Bien, muchas gracias, Daniel. Gracias a todos ustedes por la invitación que se me hace, especialmente en este concepto de generar la crónica arquitectónica de una delegación, de las 49 delegaciones que tiene la ciudad de Toluca, que es muy importante y por supuesto que tiene esa trascendencia arquitectónica desde tiempos mesoamericanos con los Matlatzincas. Enrique, tengo la verdad que muchas preguntas para el poco tiempo que tenemos en el programa, pero quisiera iniciar por ahí. No me parece tan común que exista un cronista arquitectónico. ¿A qué se debe tu presencia en el municipio? Entiendo que no eres de ahí. ¿Qué te llamó la atención y cómo es que eres el cronista arquitectónico? Bueno, la historia es algo que siempre me ha llamado la atención, la importancia de ser un cronista arquitectónico
radica justamente en la preservación, conservación y lucimiento de los valores arquitectónicos que tiene no solamente esta delegación, sino también el Estado de México, que es tan importante. Y bueno, pues que me llama la atención es justamente esa morfogenia, esa parte figurativa, esa estética que tiene el poblado de Tecajic, un pueblo muy importante que tiene pues obviamente esa trascendencia mesoamericana con los matlacincas, los hombres de la red, y que de alguna manera pues fueron conquistados por Axayácatl, ¿no? Sí. Rey azteca o mexica, que viene justamente en 1400 y justamente hace esta conquista del valle de Tecajic, ¿no? Enrique, sé que dominas el lenguaje radiofónico porque también tienes un espacio, nos escucha gente de Radio Mexiquense. Estamos viendo en imágenes en pantalla. Quisiera pedirte que nos hablaras por lo menos de esos 3 momentos arquitectónicos de la zona y si se puede que nos vayas describiendo lo que estamos viendo para que la gente se contextualice. Por supuesto. Acá vamos de ver, en pantalla tenemos un puente de 1890 que es parte del patrimonio de Tecajic. Las casas de estilo vernáculo, que son las que estamos ahorita estudiando, investigando, catalogando, inventariando, que también el propósito de nuestra investigación junto con la Universidad Autónoma del Estado de México es generar justamente la delimitación del centro casco histórico de Tecajic para posteriormente elevarlo a una zona de sitios y monumentos en donde la arquitectura, ahí vemos los pollos en donde se sienta tradicionalmente la gente, estas casas obviamente con sus aleros, sus puertas, sus ventanas, esta tipología, otra escena más del puente de Tecajic de 1890 y bueno, por ahí pasó también el santuario. Tecajic se distingue justamente por este santuario en donde se hace un milagro de la Santísima Virgen de los Ángeles de Tecajic, que en 1651 ya estaba comenzado y se termina, ahí lo tenemos en pantalla, sí, de la imagen testera, ¿no? Un complejo arquitectónico increíblemente bello, perteneciente del siglo XVII, tiene esta volumetría en su cúpula, obviamente en su ábside, ¿no? Y quiero comentar que a través de este gran milagro se genera justamente esta parte de Tecajic como lo vemos hoy en día. A partir del siglo XVIII, la arquitectura vernácula que se va incrementando a través de estos pórticos, estos tejados a doble altura, es una tipología básica que muchos me han preguntado de qué se trata. Se trata obviamente de una climatología o de una propuesta arquitectónica que está obviamente dando al transeúnte que pueda caminar libremente por la calle a través de pórticos. Yo he visto en las tardes de Tecajic que la gente se sienta en los pollos, que son los asientos que tienen estas casas, y bueno, pues se acostumbra justamente la plática en la tarde-noche, ¿no? Sobre todo en estas tardes de frío que todavía vemos a las personas de la tercera edad justamente platicar y dialogar de sus temas habituales, ¿no? Tecajic cuenta con un amplio patrimonio arquitectónico, uno de ellos obviamente el santuario dedicado a Nuestra Señora de los Ángeles. La arquitectura vernácula pues está dada en cada una de sus rincones. Tenemos el Panteón justamente que también es una joya en donde tenemos una portada del siglo XIX increíblemente bella, obviamente una plaza y sí, la traza arquitectónica que es en plato roto, ¿no? Que así le llamamos los arquitectos. Te agradezco muchísimo, gracias por la información, la verdad que tenemos poco tiempo. Hacemos una pausa, pero yo quisiera pedirte nada más que nos ayudes a mandar el corte diciéndonos cómo llegar quienes no son aquí del Valle de Toluca. Bien, podemos ingresar por la carretera que va a Valle de Bravo y de alguna manera tomamos la desviación que es muy famosa, conocida Almoloya de Juárez, y ahí está la desviación hacia Tecajic. Hacemos una pausa y seguimos aquí en Culturama. Estás en Culturama. Continuamos. Estás en Culturama. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros y ahora estoy muy contento porque, como saben, el fútbol está abarcando todas las esferas de la vida pública y también mediática. Estoy muy contento porque está aquí en el estudio nuestros compañeros Aida y Toño
de Ritmo Deportivo. Muchas gracias por estar aquí y tienen una gran noticia para todos nuestros radioescuchas y televidentes. Daniel, muchísimas gracias. Muy contentos de estar contigo, con todos nuestros amigos, por supuesto, de Culturama. Sí, efectivamente, arrancamos mañana un espacio dedicado para esta máxima fiesta del fútbol, la más esperada durante 4 años y pues por mucho tiempo por nuestro país para hacerla nuevamente por tercera ocasión. A lo largo de estos 40 días vamos a estar de lunes a domingo, en un horario de lunes a sábado en punto a las 10 de la noche y los domingos en punto de las 10. Ahí tendremos el ritmo mundialista y por supuesto enfocados también a toda esta parte de cultura, ¿no? Porque el fútbol pues despierta mucho también la pasión y cómo se vive. Hay ahora muchas exposiciones también en la Ciudad de México, entonces también ver el lado cultural y cómo reacciona la gente ante esta fiesta, pues va a ser interesante. Justo quería preguntarles eso, ¿qué podemos esperar a diferencia de toda la oferta que va a haber? Digamos, ¿cuál sería el rasgo especial de su programa? Pues deporte no va a faltar, resultados, el deportista a seguir, el jugador, las quinielas, el análisis, eso es un hecho, pero nosotros queremos hablar mucho de cultura, del tejido social, de cómo lo viven los mexiquenses, a dónde pueden ir. Ahora el Estado de México emprendió una iniciativa que se llama Estadio de México, sí. Destino futbolero, y ahí van a encontrar 14 destinos pues muy turísticos de nuestra entidad para conocer a la gente, la calidez de la gente, las características propias de algunos municipios, pero también pues esta fiesta, cómo se puede vivir, a lo mejor con un buen platillo, con una buena bebida, en compañía de la familia, pero siempre partiendo de esta afición por el fútbol. Nada más hacer ahí, puntualizar de lunes a sábado a las 10 de la noche y el domingo de 8 a 9 de la noche. Sin ánimo de ventilar lo que ustedes van a presentarle al público, pero ¿habrá algo que podamos adelantarles para que estén pendientes y no se pierdan la primera emisión? A partir de mañana a las 10 vamos a vivir un día previo a que arranque ya este torneo mundialista. Pues bueno, vamos a tener también invitados especiales para analizar de fútbol. Vamos a estar en cada punto importante donde se aglomere mucha gente a ver cómo lo viven. Pues me parece buen horario porque vemos quienes estamos ocupados a lo largo del día y podemos llegar a casa y tener un resumen de lo que va a haber en la justa deportiva. Sí, Dani, la verdad es que hay que recordar que es una justa muy especial, es la más grande de la historia, hay 48 selecciones que estarán disputando más de 104 partidos y con ello, pues más sorpresas, más fútbol y el detrás de cómo la gente lo vive, la gente que va a trabajar, pero que está al pendiente del resultado, que le va a servir el taquito, que le va a servir, por supuesto, ahí lo que usted decida consumir en el Estado de México, los aficionados al fútbol, las mujeres féminas que aman este deporte, claro. Muchas historias, que es lo que nos importa contar, cómo lo vive, les repito, la gente mexiquense. Pues muchísimas gracias, muchísima suerte y ojalá que la audiencia sea muy nutrida y les vamos a estar dando mucha difusión desde este programa. Muchas gracias y los esperamos todos los días. Muchas gracias. Vamos del otro lado del estudio contigo, Gaba. ¿Qué nos tienes preparado? Muchísimas gracias y toda la buena vibra al resto del equipo para seguir las actividades a través de radio y televisión mexiquense en esta temporada mundialista. Y yo acá al lado de Rafa esperando si va a aplicar el árbol feliz o cualquiera de las maneras que tiene de apreciar desde cualquier punto del Edomex el increíble Xinantécatl. Y ya lo escuchábamos al inicio de Culturama, hoy es el Día Internacional de los Archivos y también desde este punto nuestro reconocimiento a quienes protegen, preservan y le dan seguimiento a uno de los pilares fundamentales de la memoria colectiva. Más información acá en Culturama. Cada acta, carta, fotografía o expediente conserva fragmentos de historias que explican cómo se han construido las sociedades a lo largo del tiempo. Reunidos y protegidos en archivos históricos, estos documentos permiten rastrear decisiones, procesos y experiencias que han marcado a comunidades enteras. Por ello, los archivos son considerados piezas fundamentales para la investigación, la rendición de cuentas y la preservación de la identidad colectiva. En México, la tradición archivística tiene raíces que se remontan al periodo virreinal y ha evolucionado hasta consolidar instituciones encargadas de preservar millones de documentos históricos. El principal referente es el Archivo General de la Nación, considerado la Casa de la Memoria Histórica del país y responsable de conservar el patrimonio documental
que narra la construcción de México desde la época colonial hasta nuestros días. Sus acervos reúnen cientos de fondos documentales que son consultados por investigadores, estudiantes y ciudadanos. Además del Archivo General de la Nación, existen otros repositorios de gran relevancia, como el Archivo Histórico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México y numerosos archivos estatales. Sus colecciones ofrecen información valiosa sobre la administración pública, la vida académica, las relaciones internacionales y múltiples aspectos de la vida cotidiana en distintas épocas. En el Estado de México, uno de los acervos más relevantes es el Archivo General del Estado de México, encargado de custodiar documentación que da cuenta de la evolución política, económica y social de la entidad mexiquense. Junto con archivos municipales, notariales y universitarios, este patrimonio documental resguarda siglos de historia regional. Su conservación y difusión permiten que las nuevas generaciones comprendan su origen y mantengan vivo el legado que ha dado forma a una de las entidades más importantes del país. Y como lo escuchábamos en esta nota, la entidad mexiquense ha hecho su propia labor y desde abril de 1987 contamos con el Archivo Histórico del Estado de México, que está asentado en el Centro Cultural Mexiquense. Vamos a profundizar en esta información. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Karina Álvarez Niño. Nos encontramos en el Archivo Histórico de la Secretaría de Cultura y Turismo. En esta ocasión vamos a darles un recorrido para que ustedes sepan cómo salvaguardamos los documentos. Aquí en el archivo tenemos documentos históricos desde 1500 y se divide en 3 áreas, que es fototeca, mapoteca y el acervo documental. Acompáñenme a visitarlo. Vamos a pasar a Mapoteca, donde van a poder ver el acervo cartográfico que tenemos, el cual data de mapas de todo el Estado de México y específicamente pues de algunas colonias de aquí de Toluca, algunas estructuras que tenemos de todo el estado de aquí del Estado de México. Y bueno, aquí estamos haciendo ahorita la concentración de los mapas y se está realizando la clasificación de los mismos. Ahora vamos a pasar al área de fototeca, donde vamos a ver cuál es el proceso de la categorización y el cuidado y preservado del acervo fotográfico. Como pueden ver, bueno, aquí ya se está catalogando por cajas, por expedientes, y al final del día pues se le da un volumen de cada una de ellas para que cuando podamos nos la soliciten se pueda dar una atención más digerible y más viable, por ende pues no tardarnos tantos. Aquí, como pueden ver, la compañera está haciendo la limpieza de los acervos del archivo, que se le quitan pues grapas y urex y se le limpia un poco la fotografía y se le vuelve a poner otra vez en cada una de sus folders pues más limpios, nuevos, y para que se preserve cada una de los archivos fotográficos que tenemos aquí en la fototeca. En esta parte nos encontramos en el área de acervo documental. En este espacio lo que se realiza es la limpieza y la preservación del acervo documental que tenemos. Tenemos documentos, nuestro primer documento es de 1500. Entonces, a partir de aquí, todos los procesos que se llevan a cabo se hacen en esta área del acervo documental. Nos van a dar una breve explicación de los documentos que tenemos aquí para que ustedes puedan ver un poquito más de lo que salvaguardamos en este espacio. Ok, muchas gracias. Primero que nada, presentamos el documento que es una merced real de 1542. Este documento llama la atención porque tiene la firma del virrey Antonio de Mendoza. Ya tuvo un trabajo previo de restauración porque el documento es muy antiguo. Igualmente se hace la mención de la entrega de tierras en Ixtlahuaca.
Y el siguiente documento que tenemos es un título de teniente general del virrey, bueno, que manda el rey Carlos, y se hace la mención de todos sus títulos nobiliarios, podría decirse, y en el texto viene algo escrito conforme a lo que el rey determina. Al final viene un sello encarnado en el que se le da la autenticidad al documento. Este documento tiene, llama la atención por el tema del sello encarnado porque representa lo que es la corona real. Asimismo tenemos distintos documentos que hablan sobre el pasado de México, desde la época virreinal hasta nuestra actualidad. En este archivo trabajamos un poco más lo que son documentos del siglo XIX. Lo primero que hacemos es la identificación, identificar a qué fondo pertenecen para poder darles la clasificación correcta. Después de esto vamos a empezar a determinar si pertenecen a algún fondo, que los fondos se determinan como las secretarías en la actualidad, es decir, gobernación, educación, fomento, y así vamos partiendo a partir de estos documentos. Tenemos, por ejemplo, este documento de 1774 que habla sobre el Real Hospicio de Pobres y algunos documentos que van dirigidos al virrey o al rey. Bueno, como pueden ver, nos encontramos en el archivo histórico. Por favor, vengan a visitarnos. Estamos ubicados en el Centro Cultural Mexiquense, a un costado de la Biblioteca Pública Central Estatal. Aquí los esperamos y por favor, vengan a hacer la visita, soliciten sus documentos para que puedan corroborar de cada una de las joyas documentales que tenemos en este espacio. Dándole seguimiento a la temática semanal con esta textura mundialista, también nos da muchísimo gusto reconocer el trabajo de las mujeres en el perfil del fútbol femenil, y para ampliar la conversación, porque hemos visto que la Liga MX empezó en 2017, pero hay muchísimas mujeres también que desde el siglo pasado estuvieron marcando una historia singular y relevante a estas alturas de la vida y del amor por el fútbol. Por eso me da muchísimo gusto tener acá en el estudio de Culturama a Magali, nuestra historiadora de confianza. ¿Cómo estás, Magali? Bienvenida siempre. Muy bien, pues abrumada un poco con tanta temática futbolera, pero creo que darle el tono histórico es muy importante siempre. Sí, totalmente. Y vaya que hablábamos justo de lo que sucedió en el siglo pasado, estas mujeres que le entraron sin miedo al fútbol. Sí, porque estamos hablando de mujeres pioneras. Hay que hablar de estas historias que iniciaron las mujeres en el mundo del fútbol. Pensar que también el deporte futbolístico era un deporte masculino, es decir, donde no tenían cabida las mujeres por una serie de estereotipos y de construcciones y mitos de género, en donde se creía incluso que si las mujeres perseguían un balón se iban a quedar infértiles, ¿no? Sí. A ese grado se llegaba. Y bueno, hay que pensar que en el caso mexicano las pioneras las podemos identificar en estas primeras selecciones que van a competir en estas justas deportivas de corte mundial, pero que en realidad ni siquiera están avaladas por la organización que rige a nivel globo el mundo del fútbol profesional, pero que son experiencias muy importantes. Es el Mundial Femenil no oficial de 1970 en Italia y, curiosamente, el Mundial de 1971 llevado a cabo en México un año después de la justa que va a tener lugar acá en México en el 70, sí. El famoso México 70. Ahora, la organización de estas experiencias, como ya decía, están fuera de esta organización internacional que rige y mandata cómo tiene que ser el fútbol profesional, pero eso no quiere decir que no hayan sido un éxito. Particularmente México 71 fue una de las concentraciones de público, de audiencia más grandes que ha tenido el fútbol femenil en la historia. Y también hay que señalar que, bueno, el Estadio Azteca se llena, hay toda una mercadotecnia alrededor de esta justa deportiva, y algunas de las pioneras que luego, si ustedes las buscan en redes sociales, en diferentes plataformas, es Alicia Lapele Vargas, por ejemplo, que es considerada una de las mujeres futbolistas más importantes a nivel mundial del siglo XX. Fue la principal goleadora de Italia 70. María Eugenia La Peque Rubio, que fue la primera mexicana en ingresar al Salón de la Fama de Fútbol. Y bueno, Guadalupe Tovar,
que además ella fue de las primeras que empezó a luchar por estímulos justos para las jugadoras, es decir, estas mujeres que van a Italia y que después juegan en México no reciben un salario, no reciben algún beneficio de haber jugado porque no existían una serie de paradigmas y de construcciones como legales para que ellas pudieran pues de alguna manera pues solventar todo lo que implicaba para ellas y sus familias, porque además eran chicas adolescentes, pues jugar, ¿no? Sí, y Magali, ¿cómo repercute justo el trabajo de estas mujeres que hemos visto en documentales, hemos visto en historias también de vida para estas alturas con lo que está pasando en esta liga? Yo creo que hay que pensar que se enfrentaron a muchísimos retos y por eso son las pioneras y por eso son las madres, ¿no?, de las futbolistas a nivel profesional. No tenían reconocimiento oficial, se les bloquearon los estadios, había incluso rechazo familiar para que ellas jugaran, recibían muchísimo acoso de la prensa porque, bueno, en la época todo estaba centrado en si eran bonitas, si eran atractivas físicamente, en vez de atender si eran deportivamente pues, adecuadas, ¿no? Perjuicios médicos, había muchos mitos, ya lo platiqué, y la desigualdad económica, es decir, no se les pagaba. Incluso cuando ellas exigieron en el México 71 que hubiera algún beneficio por el gran éxito que había sido esta justa deportiva, la prensa las llegó a acusar de mercenarias, ¿no? A ese grado se llegó y eso de alguna manera las llevó al olvido y a una especie de borrado histórico que en los últimos años hemos tratado de develar tanto periodistas, pero también mujeres historiadoras que hacen historia del fútbol femenil. Y hay que decir que los últimos años pues, han provocado una ola de reivindicación histórica y eso nos lleva a imaginar y a pensar cómo está el fútbol femenil hoy en nuestro país, en el mundo. Hay que decir que las ligas profesionales de fútbol femenil se consolidan a finales del siglo XX, o sea, pasaron 50 años en el ostracismo las mujeres que jugaban fútbol en nuestro país. En México surge hasta 2016 y el primer partido se juega en 2017. Es un proceso de profesionalización muy lento, muy arduo para estas mujeres, pero además porque se han organizado para alzar la voz, para tener salarios justos y equitativos respecto a lo que reciben los varones, pero también contra el acoso y la violencia. Es decir, la lucha no está completada por los derechos, pero hay un gran avance y se los debemos a estas pioneras. Totalmente, Magali, y le damos seguimiento en otro momento para quienes quieran sumarse a esta valiosa conversación. Como siempre, muchas gracias por estar acá en Culturama con este super viaje en el tiempo. Así es, muchas gracias. Y vamos del otro lado del estudio con Dani. Rafa, por supuesto, queremos más de este proceso creativo. Sobre todo con Rafa, quien cumplió su cometido, su promesa. Esta es la fotografía base en la que te... Sí, es correcto, es una fotografía y bueno, acá ya la pintura terminada, tiempo récord. Rafa, para quienes no nos dedicamos a la pintura y mucho menos a la acuarela, digamos, dentro de este universo, lo que tiene que ver con el paisaje, ¿qué es lo más retador técnicamente para lograr una precisión como esta? Lo más retador seguramente va a ser el manejo del agua. Muchas veces se suele creer que uno entiende, pero realmente que uno la domina, pero realmente la entendemos. Entonces, ese es el verdadero reto, ¿no? Los tiempos de secado, yo tuve que estar trabajando con eso, entonces aquí de repente no se secaba tan rápido o se secaba muy rápido y es cuestión de trabajar con velocidad, ¿no? Y para lograr esas capas, esa profundidad... Bueno, hay que tener un manejo importante de la luz. Podremos darnos cuenta que a lo mejor tenemos el blanco del papel, que muchas veces es importante. A diferencia de otras técnicas, no existe el blanco en acuarela, ¿no? Es el blanco del papel. Rafa, te agradezco muchísimo que hayas estado a lo largo del programa. Si alguien está interesado en acercarse a ti, a tu obra, ¿dónde te puede encontrar? Me pueden encontrar en Facebook o Instagram, en @rafart.mx. Ahí estoy al pendiente para apoyarlos y prácticamente, pues bueno, si quieren aprender acuarela también les puedo enseñar. Pues felicidades y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Dani. Hacemos una pausa y tenemos todavía un gran debate aquí acerca del muralismo en Culturama. Estás en Culturama. Continuamos. Estás en Culturama. Regresamos. Estamos listos para tener nuestra mesa de reflexión, de debate quizá, de conversación de todos los martes y hoy el tema es el muralismo, que si bien es cierto es parte de la historia del arte de gran tradición en nuestro país,
yo diría incluso a lo mejor hasta con un gran nivel de nostalgia. Y vamos a platicar con dos mujeres importantes en el Estado de México, una de ellas artista, creadora. Se trata de Suri Martínez. Bienvenida, ¿cómo estás, Suri? Hola, muy bien, gracias. Y también está con nosotros la maestra Yuriko Rojas, que además de artista y docente es directora de Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias. Maestra, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, contento de estar en Culturama. Yo quisiera iniciar esta conversación preguntándonos si aún es pertinente la técnica del muralismo, sigue siendo vigente, es relevante para quienes. ¿Qué opinas, Suri? Pues sí, porque hace falta mucho expresar a través de el muro y el diálogo, ¿no? Como ahorita estamos. Entonces, antes el mural era una expresión para decir algo que no se podía leer o algo así. Entonces, ahorita todavía hay temas que se tienen que decir y por eso es vigente el muralismo. Es vigente para poder seguir expresando a través del muro. La pregunta. Bueno, me gusta mucho cuando me invitan y me reviso que el tema es la vigencia y ahorita la palabra es la pertinencia. Entonces, bueno, me parecían dos palabras interesantes para poder abordar el tema del mural, porque, la pertinencia también desde la propia palabra tiene una relación con la pertenencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, ha sido relevante para las comunidades, ¿no? en estas formas de expresión, pues sobre todo colectivas, porque estamos hablando de una práctica muy particular, pero también de una herencia muy larga, ¿no? Es decir, el muralismo, tiene un peso histórico a lo largo de toda la historia del arte, por otro lado, los grafismos, ¿no? Entonces, creo yo que también el otro tema es la vigencia, que creo que también ahí es donde tendríamos que ser como profundamente reflexivos, porque la vigencia implicaría preguntarnos qué tanta fuerza tiene esa forma de expresión en el presente, ¿no? Y evidentemente, lo que sostiene estas prácticas en el presente, pues están vinculadas a una serie de prácticas hacia atrás, con otros contextos, otros fines y otros propósitos. Desde Altamira, ¿no? Digamos, una serie de expresiones gráficas o de incisiones, ¿no? Que también de ahí deriva otras prácticas como el graffiti, ¿no? Entonces, tenemos el graffiti, tenemos la pintura mural con una herencia en México muy fuerte, porque estamos hablando de toda la herencia del muralismo mexicano en un plano internacional y nacional muy importante y, una necesidad, ¿no? Digamos, de mantener una serie de expresiones. Y entonces, yo creo que también sería importante definir estas desde el lenguaje, ¿no? Digamos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de muralismo, ¿no? Sí. En cuanto a la estética, finalmente el espectador está a veces frente a la obra sin desearlo. Tú como creadora, tú como administradora de espacios, ¿qué tan importante es definir el concepto? ¿Son aprobados, no son aprobados? ¿A qué te enfrentas tú como creadora? Y ya nos dirás, Yuriko, cómo se reciben las propuestas. Cuéntanos. Pues yo creo que el concepto es súper importante porque de ahí parte casi todo del mural. Es muy importante tener una lluvia de ideas para poder hacer un mural que transmita y que tenga un significado, con un buen significado, porque no nada más a veces es pintar por pintar, a veces tiene que tener este significado importante para ti y para la comunidad o para el que lo está viendo. Entonces, el concepto sí es importante y para hacer toda esta gráfica, todo este proceso creativo, pues sí se requiere fotografía. A mí me gusta trabajar mucho con fotografía, luego pasarlo a un formato no tanto digital, sino ya más bien como acuarela, ilustración. Ahorita sí con la inteligencia artificial, pues sí puedes volarte, ¿no? Hacer muchísimas cosas, pero lo importante es que tenga un significado para ti y tenga un significado para la sociedad donde va a estar. Creo que eso es lo importante del mural, porque sí te llegan a pedir como murales como para algún negocio o así, y aún así el concepto, ¿no? ¿Qué quieres transmitir con tu negocio? ¿Qué quieres transmitir con la comida que haces, con
con lo que creas, ¿no? También, entonces, pues es importante enriquecerte de fotografía, de ver el espacio, ver todo lo que te rodea. Eso es importante. Esta idea de tener un espectador, digamos que tiene la mirada dirigida hacia una imagen pública, pues tiene un sentido distinto y no de un espacio privado, ¿no? Es decir, tanto en un espacio de exhibición formal, ¿no? Es decir, museo o galería, es decir, la mirada nunca es absolutamente libre, es decir, siempre hay una dirección de esa mirada, diseñada o previsualizada por alguien, en este caso en un espacio formal, pues un curador, ¿no? Un curador ya te condujo de alguna manera por un camino y habrá espacio para interpretar una imagen. En el espacio público me gusta mucho cómo lo plantea muchos autores respecto a la ciudad. Es que la ciudad es un espacio, una entidad viva, una entidad abierta, compleja, y en esa complejidad tiene un comportamiento continuo, dinámico, ¿no? Y que me parece que es lo que le pasa a las imágenes en el espacio público. Me preocupa cuando se piensan como imágenes permanentes, porque claro, la ciudad no tiene esa lógica, es decir, es más bien natural que vaya cambiando y se vaya transformando, y me parece que cuando una imagen se sitúa en esos espacios, es decir, será fundamental que se mimetice con esa lógica, ¿no? Urbana. Vamos a tener que invitarlas a una segunda mesa porque el tiempo se va rapidísimo. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros y les agradecemos a todos ustedes el favor de su atención. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no representan la posición del Sistema Mexiquense de Medios Públicos.